Hola querido amigo, imagínate una noche cualquiera. El reloj marca las 3 de la madrugada y una vez más te sorprendes caminando medio dormido hacia el baño. Tus pasos son lentos, inseguros, mientras en la habitación tu pareja sigue profundamente dormida, sin darse cuenta de la batalla silenciosa que libras cada noche. Regresas a la cama con la esperanza de recuperar el sueño, pero apenas cierras los ojos, tu vejiga vuelve a dar la orden innegociable: levantarte otra vez. Esa rutina se repite 1, 2 o incluso 3 veces, y al amanecer, lo que debería ser un nuevo día lleno de energía, se convierte en una jornada de cansancio, niebla mental y falta de motivación. Muchos piensan, debe ser normal, son los años, y terminan resignados aceptando que el descanso profundo ya no les pertenece. Pero déjame decirte algo, con toda claridad no tiene por qué ser así. Levantarse tantas veces en la noche no es un castigo inevitable de la edad ni una condena escrita en tu cuerpo. De hecho, lo que hoy llamas parte de envejecer podría ser en realidad una señal de alerta que esconde causas sorprendentes y que tiene soluciones más sencillas de lo que imaginas. Quédate conmigo porque en los próximos minutos descubrirás los errores más comunes que agravan este problema y sobre todo cómo revertirlo con una estrategia tan lógica que te preguntarás por qué nunca antes te la habían contado. Antes de ver el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestro último contenido. Cuando la gente empieza a sufrir despertares nocturnos, lo primero que intenta son soluciones rápidas. Sin embargo, muchos de esos intentos, lejos de mejorar la situación, la empeoran sin que uno se dé cuenta. Veamos 3 de los mitos más repetidos. El primero dice: si bebo poca agua durante el día, orinaré menos en la noche. A primera vista parece lógico, pero el cuerpo humano no funciona de esa manera. Cuando reduces drásticamente la ingesta de líquidos, la orina que produces se vuelve muy concentrada. Esa orina espesa irrita la vejiga, provocando contracciones y señales de urgencia aunque no esté llena. Es como echar limón sobre una herida, la reacción es inmediata. Y si al final del día la sed se hace insoportable, terminas bebiendo grandes cantidades de agua de golpe justo antes de dormir, con lo cual la vejiga se llena en las horas críticas. El segundo mito es creer que mi problema es que siempre he tenido la vejiga pequeña. Esta explicación se escucha a menudo, pero en la mayoría de los casos no es el tamaño de la vejiga el responsable, sino la forma en que el cuerpo produce y maneja la orina durante la noche. Factores como la disminución de la hormona antidiurética o la acumulación de líquidos en las piernas son mucho más determinantes. Culpando al tamaño de la vejiga, solo se consigue resignación y se pierde la oportunidad de actuar en la raíz del problema. El tercer mito es aún más dañino. Una copa de vino o cerveza me ayuda a dormir mejor. El alcohol puede dar una sensación inicial de relajación, pero en realidad actúa como diurético, aumentando la producción de orina. Además, bloquea la liberación de la hormona que debería reducir esa producción durante la noche. El resultado: más viajes al baño, sueño fragmentado y mañanas agotadoras. Estos 3 errores mantienen atrapados a miles de hombres y mujeres convencidos de que nada se puede hacer. Pero lo cierto es que existe un enemigo silencioso detrás de la nicturia, uno que afecta mucho más de lo que imaginamos. Y entender sus consecuencias puede ser el primer paso para cambiarlo todo. A menudo pensamos que levantarse varias veces en la noche es una simple molestia. Sin embargo, la nicturia tiene un impacto mucho más profundo en la salud y en la calidad de vida de quien la padece. Ignorarla es como dejar que un ladrón invisible robe poco a poco tu vitalidad.
La primera consecuencia es el riesgo de caídas. Levantarse medio dormido en completa oscuridad con el equilibrio alterado convierte cualquier mueble, escalón o alfombra en una trampa. Para una persona mayor, una caída puede significar fracturas graves como la de cadera, que a menudo marcan el inicio de un deterioro acelerado. No son pocos los pacientes que después de una caída nocturna nunca recuperan la independencia que tenían antes. La segunda consecuencia afecta directamente al cerebro. Durante el sueño profundo, el sistema nervioso realiza funciones esenciales, consolida los recuerdos, procesa la información y elimina toxinas acumuladas. Cuando esa fase se interrumpe, noche tras noche, el cerebro no completa su limpieza. El resultado es niebla mental, falta de concentración y problemas de memoria. Muchos atribuyen estos olvidos a la edad cuando en realidad se deben a un descanso deficiente. A largo plazo, la falta crónica de sueño reparador se ha vinculado con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. El tercer punto es el corazón. Cada vez que el cuerpo se despierta bruscamente, libera hormonas del estrés. Esa descarga eleva la presión arterial y acelera el ritmo cardíaco. Repetida varias veces por noche, esta respuesta desgasta el sistema cardiovascular. Estudios clínicos muestran que quienes sufren nicturia severa tienen más probabilidades de desarrollar hipertensión y otros problemas cardíacos. Por último, está el coste emocional. Vivir con fatiga permanente erosiona la paciencia y la alegría. Muchos se vuelven irritables, ansiosos o incluso deprimidos. La falta de energía los aleja de las actividades que disfrutan y de las personas que aman. Poco a poco, el círculo vicioso del cansancio termina apagando la chispa interior. Por todo esto, la nicturia no debe verse como un simple despertar nocturno. Es un aviso de que el cuerpo necesita ayuda y de que algo se puede cambiar. Y la gran pregunta es, ¿qué factores hacen que este problema aparezca con mayor frecuencia a medida que envejecemos? Esa respuesta nos abrirá la puerta hacia la solución. Entender la raíz del problema es esencial para enfrentarlo. Mucha gente se resigna diciendo, son los años, pero lo cierto es que detrás de la nicturia hay cambios fisiológicos concretos que explican por qué se vuelve más común con la edad. Uno de los factores principales es la disminución de la hormona antidiurética conocida como ADH. Esta sustancia tiene una función clara, enviar la orden a los riñones de reducir la producción de orina durante la noche. En una persona joven, la ADH se libera en abundancia mientras dormimos, permitiendo que la vejiga no se llene rápidamente. Sin embargo, con el paso de los años, esa producción disminuye. Como consecuencia, los riñones siguen trabajando a toda máquina durante la madrugada y la vejiga se llena varias veces. El segundo factor es la pérdida de elasticidad de la vejiga. A medida que envejecemos, los músculos que rodean este órgano pierden fuerza y capacidad de expansión. El resultado es que la vejiga retiene menos volumen y envía señales de vaciamiento mucho antes. Lo que antes soportaba sin problemas medio litro de líquido, ahora puede incomodarse con bastante menos. Un tercer aspecto que suele sorprender es la redistribución de líquidos. Durante el día, muchas personas notan que sus pies o tobillos se hinchan ligeramente, un fenómeno conocido como edema. Ese líquido no desaparece por arte de magia. Cuando la persona se acuesta, la gravedad deja de retenerlo en las extremidades y vuelve al torrente sanguíneo. De ahí pasa a los riñones y termina llenando la vejiga en plena noche. Estos tres procesos se combinan como piezas de un rompecabezas. Menos hormona antidiurética, menos capacidad de la vejiga y más líquido circulando durante la madrugada crean el escenario perfecto para los despertares repetidos. Y aunque se trata de cambios comunes en el envejecimiento, no significa que debamos aceptarlos sin más.
Porque la buena noticia es que existen estrategias sencillas avaladas por la urología que permiten recuperar noches completas de descanso. El siguiente paso será descubrir cómo hacerlo de manera práctica y efectiva. Llegados a este punto, ya comprendemos que la nicturia no es una simple incomodidad, sino un problema que afecta al cuerpo y a la mente. Pero también es el momento de abrir una ventana de esperanza, porque aunque los cambios de la edad influyen, eso no significa que estemos condenados a noches interrumpidas para siempre. La ciencia médica ha descubierto que gran parte del problema no depende únicamente de lo que bebemos, sino del momento en que lo hacemos. Muchos pacientes que llegaron resignados a la consulta se sorprendieron al descubrir que con un pequeño ajuste en sus hábitos de hidratación podían volver a dormir varias horas seguidas. No hablamos de tratamientos costosos ni de medicamentos complicados, sino de una estrategia tan sencilla que cuando la conozcas te preguntarás por qué nunca te la habían explicado antes. Los urólogos la llaman hidratación inteligente y en este método el tiempo lo es todo. No se trata solo de cuánto líquido consumes, sino de cuándo y cómo lo distribuyes a lo largo del día. Este enfoque se resume en un principio fácil de recordar, el método ASI. 3 letras que esconden los pasos que pueden cambiar tus noches: adelantar tu hidratación, suavizar la transición e interrumpir a tiempo. Es un sistema probado en decenas de pacientes, personas que pasaron de levantarse 3 o 4 veces cada noche a disfrutar de un descanso profundo y reparador. Y lo mejor es que cualquiera puede aplicarlo sin importar la edad o la situación de salud. En el siguiente apartado descubrirás cómo ponerlo en práctica de manera clara, paso a paso, para que tu vejiga deje de dictar tus madrugadas y recuperes el sueño que mereces. La clave de la hidratación inteligente está en aplicar con disciplina 3 movimientos sencillos. Aunque parecen obvios, su efecto en el organismo es sorprendente. Veamos cómo llevarlos a cabo en la vida diaria. El primer paso es adelantar tu hidratación. Esto significa que la mayor parte del agua debe entrar en tu cuerpo durante la primera mitad del día. La regla es sencilla: procura beber alrededor del 75% de tus líquidos antes de las 4 de la tarde. Por ejemplo, al despertarte, toma 1 o 2 vasos grandes de agua para activar tu metabolismo y reponer lo perdido durante la noche. A media mañana, mantén una botella cerca y bebe en pequeños sorbos, no de golpe. Con el almuerzo añade otro vaso más. De esta manera, tus riñones trabajan cuando estás activo y en movimiento y no cuando intentas dormir. El segundo paso es suavizar la transición. A partir de las 4 de la tarde, reduce poco a poco el consumo de líquidos. No se trata de cortar de manera radical, sino de ir bajando el ritmo. Si cenas, acompaña los alimentos con lo justo de agua, lo suficiente para masticar y tragar bien, pero sin excederte. Y procura cenar al menos 3 horas antes de ir a la cama, así das tiempo a tu organismo para procesar los líquidos. El tercer paso es interrumpir a tiempo. Este punto es crucial: establece una zona sagrada sin líquidos durante las 2 horas previas al sueño. Si planeas dormir a las 10, tu último trago de agua debe ser a las 8. Este margen permite que los riñones hagan el último filtrado y la vejiga llegue al descanso lo más vacía posible. Un día típico siguiendo el método ASI podría verse así: 2 vasos al despertar, 1 vaso a media mañana, otro con el almuerzo, un par de sorbos durante la tarde, muy poco en la cena y nada más a partir de las 8. Simple, lógico y poderoso. Quien aplica este método empieza a notar cambios en apenas 1 o 2 semanas. Dormir más horas seguidas no solo restaura la energía, también devuelve la sensación de control sobre el propio cuerpo. El método ACEI es la base, pero existen pequeños gestos que, añadidos a la rutina diaria, multiplican los resultados.
Son técnicas sencillas, fáciles de aplicar en casa y que muchos pacientes describen como el detalle que marcó la diferencia. Una de ellas es añadir electrolitos a la hidratación matutina. Al primer vaso de agua del día puedes ponerle una pizca de sal marina sin refinar y unas gotas de limón. Esta combinación mejora la absorción del líquido en las células y reduce la sensación de sed durante la tarde, lo que evita la tentación de beber en exceso al final del día. También es fundamental cuidar la cena. Los alimentos picantes, ácidos o con exceso de azúcar irritan la vejiga y aumentan la probabilidad de urgencia nocturna. Del mismo modo, frutas con alto contenido de agua, como la sandía o sopas muy líquidas, aunque sanas, no son buenas compañeras antes de dormir. El café, el té y los refrescos nocturnos deben eliminarse por completo. En su lugar, opta por proteínas magras y verduras cocidas que sacian sin sobrecargar el sistema urinario. Otra técnica es el doble vaciado antes de dormir. Consiste en ir al baño y orinar sentado, incluso si eres hombre, porque esa postura relaja mejor los músculos pélvicos. Luego, espera un minuto, inclínate un poco hacia adelante y vuelve a intentarlo. Esa segunda expulsión suele liberar un poco más de líquido y puede marcar la diferencia entre dormir toda la noche o levantarte a las 3. Un último consejo es el ascensor de gravedad. 1 o 2 horas antes de acostarte, recuéstate con las piernas elevadas por encima del corazón. Así ayudas a que el líquido acumulado en los pies regrese a la circulación y se procese antes de dormir. Con estos apoyos, el método ASI se convierte en un verdadero cambio de estilo de vida, devolviendo noches tranquilas y mañanas llenas de energía. Carlos tenía 68 años cuando entró a mi consulta por primera vez. Su rostro reflejaba cansancio, pero lo que más llamaba la atención era su mirada resignada. Se sentó frente a mí y con voz apagada dijo: «Doctora, me despierto 3 a veces, 4 veces cada noche para ir al baño. Ya no recuerdo lo que es dormir de corrido». Aquella frase la había escuchado cientos de veces en mi carrera, pero lo que vino después me conmovió más. He dejado de construir barcos en botellas, mi gran pasión. Mis manos tiemblan demasiado por falta de sueño y lo que antes era mi refugio, ahora se ha convertido en un recuerdo. El caso de Carlos era como el de tantos hombres y mujeres que creen que la nicturia es solo un precio inevitable de la edad. Había probado reducir el agua durante el día, incluso se permitía una copa de vino antes de dormir con la esperanza de conciliar mejor el sueño, pero nada funcionaba. Se sentía atrapado en un círculo vicioso de cansancio y frustración. Cada mañana despertaba sin energía, cada tarde lo encontraba más irritado y cada noche se iba a la cama con miedo a que su descanso fuera interrumpido una vez más. Le propuse entonces algo que lo sorprendió por su sencillez: aplicar el método ASI y acompañarlo de algunos ajustes de estilo de vida. Le expliqué que la clave no era dejar de beber agua, sino aprender a beberla en los momentos adecuados. Al principio dudó, me dijo: ¿de verdad algo tan simple puede ayudarme después de tantos años? Pero aceptó intentarlo. Durante la primera semana, Carlos empezó a beber 2 vasos grandes de agua apenas despertaba. Llevaba consigo una botella en la mañana y se obligaba a beber en pequeños sorbos sin esperar a tener sed. En la tarde redujo gradualmente su ingesta y a las 8 de la noche cerraba el día con su última gota, tal como habíamos acordado. También incorporó la técnica del doble vaciado antes de dormir y comenzó a elevar las piernas durante media hora cada noche, apoyándolas sobre unos cojines. Los resultados no tardaron en aparecer. A los 5 días me envió un mensaje breve: «Anoche solo me levanté una vez, estoy sorprendido». A la segunda semana llegó la llamada que aún recuerdo: «Doctora, dormí 7 horas seguidas.
7. Esta mañana mis manos estaban firmes. Fui directo a mi taller y retomé el barco que había dejado abandonado. Me siento vivo otra vez. El brillo en su voz era distinto. Ya no hablaba como un hombre derrotado por la edad, sino como alguien que había recuperado el control de su cuerpo y de su vida. Carlos no solo volvió a dormir bien, también recuperó su confianza, su paciencia con la familia y sobre todo el entusiasmo por seguir creando. Su historia resume lo que intento transmitir siempre: la nicturia no es una condena. Es una señal que el cuerpo envía un aviso de que necesita cambios. Y esos cambios no siempre requieren grandes sacrificios ni tratamientos complicados. A veces basta con ajustar horarios, elegir mejor los alimentos y aplicar técnicas simples como las que hoy conoces. Imagínate lo que significaría para ti despertar tras 6 o 7 horas de sueño profundo, sin tropezar de madrugada ni sentir la pesadez del cansancio crónico. Piensa en la claridad mental, en la energía renovada, en la alegría de retomar lo que habías dejado por agotamiento. Eso que parece un sueño lejano está al alcance de tus manos. Carlos es solo un ejemplo, pero podría ser cualquiera. Podría ser tú tu pareja, un hermano, un amigo. La transformación empieza en un paso sencillo: creer que es posible. Porque lo es. Si él pudo, tú también puedes.